la madre del cordero, él esteatorrea, ¿no? Entonces, si alguna vez han visto una esteatorrea, probablemente nunca la han visto, y si la vieron no sabían que era una esteatorrea. En internet hay videos, esto, hay varios, para que puedan ustedes focalizar cómo es una esteatorrea, cómo figura, ¿no? Son esas heces, ¿no? Están flotando en la taza, ¿cierto? Que no se hunden, porque tienen como una grasa al costado, son fétidas, huelen mal, ¿cierto? Y a veces hay que pasar el agua 2 veces para que termine de pasar. Eso ocurre, ¿no? Entonces, eso es la famosa esteatorrea, que es el síntoma o el signo principal de este síndrome. Entonces, malabsorción se refiere a la absorción de mucosa defectuosa de nutrientes, y mala digestión se refiere a la hidrólisis alterada de lo mismo. Son dos cosas diferentes. Por eso hablan también otros de mala asimilación, ¿no? Mala absorción es la defectuosa absorción de la mucosa, y la mala digestión se refiere a que hay una hidrólisis alterada de los mismos. Quiere decir que cuando un alimento entra, no va a entrar entero, como se dice molecularmente, tiene que hidrolizarse, tiene que partirse. Y ahí viene el problema, cuando esta se altera se llama mala digestión. Esa es la parte fisiopatológica. Pero en términos semiológicos, el comportamiento clínico es el mismo. Y se manifiesta con los mismos síntomas y signos, ¿no? Que expresan en este caso una asimilación inadecuada de los nutrientes, vitaminas o oligoelementos, que hace que finalmente te dé las manifestaciones clínicas o semiológicas. Muy bien, entonces, para esto sí tenemos que apoyarnos en la fisiopatología. La digestión y la absorción comprende 3 etapas. 3, 1, 2, 3. Luminal, la luz, lo que llega a la luz, la mucosa y el transporte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos este salón. La luz, o lo que está en el medio, ¿no? La mucosa, que está en este televisor, que es una célula, ¿cierto? Y el transporte es todo lo que pasamos al otro lado. En cualquiera de esos momentos va a haber alguna enfermedad o algún problema que altere ese movimiento normal y se va a generar la malabsorción y el síndrome malabsortivo. Muy bien, comencemos en la fase luminal. Acá dice que en esta fase las grasas y proteínas son hidrolizados, ¿no? Tanto por la secreción pancreática y biliar, proteínas y hidratos de carbono. Entonces, acá en la fase luminal hay 3 elementos, A, B y C. ¿Qué cosa es? Cuando hay una hidrólisis defectuosa de los nutrientes. Por ejemplo, no se activa la lipasa. ¿Qué es la lipasa? Una enzima pancreática. ¿Dónde veo esto? En el síndrome de Sjögren-Weber. Listo. Donde hay una deficiencia enzimática. ¿Dónde ocurre esto? En la insuficiencia pancreática. Cuando no hay una insuficiencia pancreática, disminuye la velocidad de la proteína, pérdida de masa muscular y pérdida de peso. ¿Dónde también ocurre eso? Cuando hay una mezcla inapropiada, un tránsito rápido de los alimentos, ya sea porque el cirujano resecó parte del intestino, hizo un bypass, o porque el paciente tiene hipertiroidismo. En ese caso va a haber una hidrólisis defectuosa de los nutrientes. Siempre estamos en la fase luminal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa también en la fase luminal? Cuando las grasas no se han solubilizado adecuadamente, ¿no? ¿Y quién solubiliza la grasa? Las sales biliares. ¿De acuerdo? ¿Y por qué las sales biliares no lo hacen? Porque hay una enfermedad hepatocelular sencillo, ¿no? Entonces, un paciente con hepatopatía celular crónica, un cirrótico, ¿puede tener malabsorción? Sí, pues de todas maneras, ¿cierto? Cuando el paciente tiene las sales biliares, no salen porque hay colestasis, algún proceso crónico obstructivo tipo litiásico, va a hacer que las sales biliares no trabajen y puede dar malabsorción también. ¿Se dan cuenta? Todo lo que dé sales biliares o sobrecrecimiento bacteriano puede generar finalmente alteración de la grasa, produciendo finalmente malabsorción. Seguimos en la luz. Cuando finalmente a nivel de la luz hay poca disponibilidad de nutrientes, o sea, no hay disponibilidad. Por ejemplo, deficiencia de cofactores, ¿no? ¿Como quién? Como la anemia perniciosa. ¿Se acuerdan el factor, ¿no? Factor intrínseco de Castel, ¿sí? En el estómago entra la vitamina B12 como un paracaídas acá y viene el cofactor y lo acompaña, ¿no? Y juntos caminan hasta la zona del intestino para ser absorbidos. Si no caminan juntos, la B12
se pasa nomás. ¿De acuerdo? Nadie le hace caso. Entonces, cuando no hay eso, viene la famosa anemia perniciosa, ¿no? Que es un cuadro más sistémico. Y cuando, por ejemplo, hay una persona con sobrepeso que se ha operado el estómago, se sacó la mitad del estómago, la 3/4 parte de todo el estómago, ya no hay, obviamente, ¿no? En la fase luminal no se va a absorber porque ya no hay mucosa intestinal. También, otra cosa también cuando, respecto al consumo de nutrientes, ¿no? ¿Qué ocurre? El síndrome de asa ciega, como decíamos antes, ¿no? Es un paciente que fue operado, hace una conexión y queda un asa intestinal ciega, o sea, como una oreja del bypass, del trébol de acá, ¿no? Se queda ciego y no va a ninguna parte. Eso se llama asa ciega. Ahí, ¿qué hace la bacteria? ¿Qué dice? Pues, están como en Punta Cana, ¿no? La playa, ¿sí? Piña colada, el sol, y van creciendo las bacterias, van creciendo, ¿no? Se hace una cantidad importante y aparece también, en este caso, la mala absorción, ¿no? Manifestándose sobre todo con este abdomen. Entonces, ahí en la fase luminal, ahí acabamos. ¿Qué seguimos? ¿No? En la fase mucosa. Acá está la mucosa, acá está la célula, ¿no? La buena célula acá en la casa de 40 pulgadas. Entonces, cuando perdemos la mucosa en forma extensa, por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando ha habido una reacción intestinal, el paciente ha sido operado por algún motivo, obviamente va a haber mala absorción, porque no hay mucosa, ¿sí? O cuando ha habido un infarto, o sea, hubo una obstrucción de los vasos sanguíneos que alimentaban toda esta mucosa, toda esta pared desaparece y por lo tanto va a haber pérdida de mucosa. Pero también la mucosa se puede enfermar de manera difusa, ¿no? Todas las paredes pueden sufrir alguna afectación. En este caso, por ejemplo, cuando hay sensibilidad al gluten, la enfermedad por gluten, la enfermedad celíaca es como una alergia, ¿cierto? Se produce una inflamación de la mucosa, produciendo finalmente alteración de nutrientes y mala absorción. Crohn, la enfermedad de Crohn es un proceso autoinmune, ¿no? De etiología no conocida, que inflama también gran parte de la mucosa intestinal. Cuando el paciente recibe radiación, también ocurre, todas las células se han dañado y por lo tanto no se va a absorber adecuadamente en la fase mucosa. La enfermedad de Whipple, esto es raro, te la mencionamos como enfermedad porque hay síndrome, ¿cierto? Patología sistémica rara que cuando afecta el aparato digestivo produce diarrea. Esto lo mencionamos porque esto es pregunta de examen también para la residencia, ¿no? En este caso, cuando vayan a su examen, los paran de la clase. También cuando hay enteropatía del SIDA, la enteropatía del SIDA produce alteración de toda la mucosa. La amiloidosis también produce alteración de toda la mucosa y la sarcoidosis también. Son enfermedades cis. ¿No? Entonces, oiga, tiene evaluación el paciente, tiene esteatorrea. Entonces, ¿qué puede tener? No se conoce el bien amplio. Por eso le tenemos que empezar a preguntar, ¿cierto? Empezamos a preguntar. Y finalmente, cuando hay, también en la fase mucosa, y el mismo enterocito, o sea, el mismo enterocito se ve alterado, ¿no? Hay problemas de transporte, problemas de la zona epitelial, etc. Van a crear alteraciones en el mismo enterocito, provocando, en este caso, la mala absorción. Aquí no voy a detallarlo porque es frecuente, ¿no? Pero es importante, pero no suele ser tan frecuente. ¿Okay? Muy bien. Y finalmente, la última fase, lo que manda al otro lado, remoción y transporte. Por ejemplo, a nivel sanguíneo, no puedo transportar los nutrientes porque el paciente tiene vasculitis o tiene ateromas, hay un problema de flujo. O porque hay un daño linfático, tiene radiación, hay un tumor, hay infiltración ganglionar, doctora, ¿cómo se llama eso? Linfoma, muy bien, doctora. Y linfangiectasia, ¿no? Todo eso también da para la absorción, ¿no? ¿Se dan cuenta? Paciente que viene con mala absorción, ¿cierto? Dolor abdominal, hace fiebre, baja de peso. ¿Qué estoy pensando? Linfoma, muy bien, doctora. ¿Se dan cuenta? Un Hodgkin, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es semiología, historia, que usted va uniendo datos para plantear una probable etiología. Y acá en el linfático se obstaculiza la absorción de los kilomicrones y lipoproteínas, dando mala absorción de la grasa, produciendo una enteropatía perdedora de proteínas, ¿no? Esos tres elementos fisiopatológicos son los que dan explicación
a la mala absorción o síndrome de mala absorción. Muy bien, acá lo bonito. ¿Qué síntomas hay? Hay síntomas intestinales y hay síntomas extraintestinales. Entonces, en los intestinales, básicamente yo voy a llegar a ¿qué? Varían desde lo más sencillo, como un ligero aumento de la frecuencia, volumen de las deposiciones, hasta la típica esteatorrea, ¿no? ¿Qué es la esteatorrea? Otra vez, eliminación de material fecal, abundante, de olor fétido, amarillo grisáceo o claro, blando, grasoso, que flota en el agua, se adhiere al inodoro, indicando mala absorción de grasa. Miren, ¿no? Parece una película, ¿no? Pero es un detalle muy interesante. ¿Sí? Esto se llama retórica en la semiología, ¿no? Te da toda la visión, ¿no? ¿Se da cuenta? Si usted puede dibujar eso, ¿no? Claro, miren, dice bonito, ¿no? Abundante, amarillo, claro, blando, grasoso, flota en el agua y se adhiere al inodoro, ¿no? Sería un insulto terrible, ¿no? Decirle, oye, esteatorrea, ¿no? Algo, ¿no? Muy complicado. ¿Sí? No te comportes como un esteatorrea, ¿no? ¿Cierto? Muy complicado. ¿Ya? En cambio, para diferenciar la diarrea hídrica o intestinal, es una diarrea que se acompaña generalmente de ¿qué? De distensión abdominal, de borborismos, ahí está mal escrito, y flacos, ¿no? Paciente que tiene una diarrea hídrica, es una diarrea acuosa, ¿no? Es diferente, ¿no? ¿Cierto? El paciente se queja del órgano del se me hincha la barriga, me dan gases, ¿no? ¿No? Me suena. Ya, eso es una diarrea hídrica. Eso no se ve generalmente, indica la fermentación colónica de carbono por mala absorción, ¿no? Esa es otra parte, es otra forma de la mala absorción. La típica es la esteatorrea. La diarrea hídrica suele ser menos frecuente. Muy bien, pérdida de peso es otro parámetro que evaluar, ¿no? No es lo mismo perder peso en un corto tiempo que hacerlo gradualmente y en tiempo prolongado, como suele ocurrir en la mala absorción, ¿cierto? Y puede estar relacionado o no el aumento del apetito. Ahora, cuando hay presencia de masas gastrointestinales al examen clínico, ¿no? ¿En qué nos hace pensar? Este doctor que estaba preguntando, linfoma, tuberculosis y enfermedad de Crohn. O sea, tengo esteatorrea, ¿de acuerdo? Y encuentro una masa en el abdomen, ya, pues, ¿no? Pregunta de examen. A, B y C, ¿no? No es pregunta de examen. Mientras que la extensión apunta a una obstrucción intestinal, ¿no? O trastornos de la motilidad. Ok, finalmente dice, la presencia de esteatorrea obliga al médico a descartar enfermedades de la mucosa, sobrecrecimiento bacteriano o enfermedades pancreáticas. Esta es la pregunta. Este es un elemento práctico. Si usted encuentra esteatorrea en un paciente, sí o sí tiene que buscar enfermedades de la mucosa intestinal, sobrecrecimiento bacteriano, el famoso SOBI, o enfermedades pancreáticas. ¿Cierto? Y tiene que hacer los estudios paraclínicos necesarios para ver que esos órganos estén indemnes. Pero a la vez, ya para terminar, qué bueno que no se han dormido tantos, solamente veo el 10% de sueño. Si encontramos palidez, pensamos que hay anemia severa, ¿no? Grasa subcutánea reducida, si hay petequias o ampollas, déficit de vitamina K, eso acompaña al síndrome de mala absorción, ¿no? Puede haber alopecia, sobre todo en los celíacos, ¿cierto? Puede haber conjuntivitis o epidermitis, ¿no? Tenemos que empezar en Crohn. O sea, tenemos que asociar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Asociamos. Entonces, paciente, varón de tantos años que llega con, le hago todo, ¿no? Con deposiciones, fétidas, malolientes, ¿no? Que flotan en la casa, tal, etcétera, etcétera. Y que además hace 5 días o una semana presenta enrojecimiento de los ojos en ambos lados, tal. ¿En qué piensas? ¿De acuerdo? Así son los cuadros clínicos en Crohn, ¿no? Hay que pensar en Crohn. Si en la boca encontramos úlceras aftosas, Crohn, sensibilidad al gluten. Si encontramos problemas en la lengua, esas glositis rojas, ¿no? Esas lenguas rojizas, aframbuesadas, deficiencia de B12, de folato, de niacina, ¿no? Cuando vemos la queirosis angular, la famosa boquera, ¿no? El famoso perleche también le llaman, ¿no? B12, hierro, folato, niacina, miren, ¿no? Hipoplasia dental, sensibilidad al gluten. Miren, una pregunta, un paciente alcohólico, lo hemos dicho, ¿no?
altera el hígado, altera las sales biliares, ¿no? ¿Puede tener mala absorción? Sí. Y tiene también como toma, no se alimenta adecuadamente y suele tener pérdida vitamínica, ¿no? ¿Puede tener glositis o no? Claro. ¿Puede tener queilosis? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren cómo ustedes van asociando, ¿no? un signo con la historia, ¿no? Y van pensando en algo que plantean ya un síndrome. Entonces dicen, este tiene síndrome de malabsorción. ¿Y por qué tiene síndrome de malabsorción? Bueno, primero doctor tiene esteatorrea, básico. Segundo doctor tiene acá déficit vitamínico, tiene glositis y tiene queritis angular. Perfecto. ¿Se da cuenta? Bueno, doctor, también tiene estigmas hepáticos. Perfecto. Se van asociando y van pensando en la probable esteatorrea. Si en las manos tenemos Raynaud, esclerodermia, ¿no? Dedos en palillo de tambor o acropaquia, Crohn, linfoma. En coloníclea, ¿no? Forma de cuchara, ¿no? ¿Han visto coloníclea? Si no han visto, también está en el señor Google, hay un montón de fotos interesantes, ¿no? Como dicen ahora, si usted no está de acuerdo con el primer diagnóstico del doctor Google, pregunte al doctor Yahoo, ¿no? Así dicen ahora, ¿no? Una segunda opinión. O sea, a nosotros nos sirve sí mucho la internet, pero hay que buscar siempre en forma adecuada, porque hay mucha información. Cuando usted quiere que una persona aprenda algo que no sea médico, usted le pone el título y al costado le pone información para pacientes. ¿De acuerdo? Ahora, si usted como alumno quiere entrar nuevo y no sabe, se va a confundir, ponga el tema y ponga información para pacientes, porque le va a salir una lectura bien suave, bien light, como para introducirte al tema. Pero si usted de frente le pone el tema, pues sale revisión, metaanálisis y último consenso. Está muerto. Le da un montón de cosas. Y sale más confundido que... Y no quiere leer nada, pues, porque el consenso tiene 50 páginas. Tal vez 50. No leen ni 5 párrafos, leen, ¿no? Usted tiene que saber buscar la información, ¿no? Siempre le digo, agarran abren 5 pestañas, ¿no? PDF, PPT, el Word, videos y un traductor. Ya está. El mismo tema. Y el mismo tema, el mismo término, por ejemplo, ¿no? Enfermedad de Whipple, ya no Whipple. Ahí. Y en 10 minutos ya tienen de verdad. Es una maravilla. Es una maravilla. Pero claro, pocos lo hacemos, ¿no? Para eso sirve el internet. No solamente para ver otras cosas. Muy bien. En Colonica hay un montón de fotos, ¿no? Y le pueden tomar fotos también a sus pacientes. Entonces, estos síntomas, finalmente, para terminar, se pueden presentar si el paciente tiene algún problema a nivel musculoesquelético, sobre todo mono, poliartropatías, Crohn, gluten, si hay osteoporosis, desnutrición, enfermedad celíaca, si hay debilidad muscular, miren, hay que pensar en déficit de magnesio, de vitamina D, ¿no? de potasio. Y acá en el sistema nervioso, miren, interesante, ¿no? Esteatorrea y neuropatía periférica, déficit de B2. Eso es más fácil, ¿no? Esteatorrea y convulsiones, parálisis craneales, ¿no? Linfoma difuso, toda enfermedad de Whipple. Finalmente, ¿cómo son las características normales de la deposición? Debemos comenzar por acá de repente, ¿no? Porque asumimos que todos lo saben. Se supone que todos lo saben, pero no siempre es así. Bueno, la cantidad que se produce normalmente en un adulto sano con una dieta equilibrada de este lado del mundo contiene de 100 a 200 gramos por día, ¿correcto? Y el peso seco es de 66 gramos más o menos en una dieta rica en fibras. Eso es lo normal. ¿De qué color es? Un castaño oscuro o más oscuro cuando la alimentación es rica en carnes y más claro cuando la alimentación es láctea. Vayan ustedes haciendo cuenta. La consistencia es variable, pero dentro de ciertos límites y el olor es sui generis, ¿no? Y el intestino evacúa habitualmente una vez al día, ¿no? Generalmente el señor colon descansa de noche. Mortal. Cuando viene diarrea, sobre todo nocturna, pensar en algo hormonal. Al examen microscópico de la materia fecal, lo normal es encontrar restos aislados de fibra muscular, de ácidos grasos, ¿no? Algunas masas cristalinas, algunos restos de vegetales, nada más, ¿no? Acá son elementos que ya van a tenerlo acá, ¿no? De grasas, de jabón, etcétera, que no tienen ahorita mayores, solamente para tenerlo de memoria. ¿Ya? ¿Qué se hace cuando uno quiere estudiar las heces? Porque
no hay manera de corroborar el síndrome de mala absorción y la esteatorrea si no estudiamos las heces. Entonces, es básicamente el examen microscópico, ¿no? Una muestra coloreada, llamada con este reactivo, se llama Sudan 3, que evalúa la esteatorrea. ¿Qué cosa es Sudan 3? Agarra básicamente las grasas. Entonces, Sudan positivo es que hay grasas en esas heces. Y eso habla de esteatorrea. ¿De acuerdo? Te lo voy a hacer la pregunta de examen, ¿no? Paciente, todo lo demás, con una prueba de con Sudan positivo. ¿De qué estamos? Los demás ¿no? ¿Sí? Bueno, esto de acá no se hace la prueba, pero la ponemos porque es parte histórica. También acá la electrolina oral marcada tampoco ya no se hace, ¿no? Sin embargo, sí, el cultivo de contenido renal todavía se puede hacer, sobre todo cuando buscamos sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Se pone una pequeña tira que llega hasta el duodeno, ¿no? Llega hasta esa zona y esa es la que se vuelve a sacar y se cultiva, ¿no? Se llama cultivo de contenido duodeno. También hay otras pruebas, ¿no? La extracción de desilosa, eso sí es importante para ver carbohidratos. La prueba de Schilling ya no se utiliza mucho, pero también se puede utilizar para ver sobre todo la abstracción de la B12. Y esto es la famosa reacción inflamatoria, que sí se utiliza todavía, ¿no? Es una prueba de heces, se hace un extendido, ¿no? Y nos ve la cantidad de eosinófilos, nos ve la cantidad de leucocitos. Cuando hay más leucocitos de lo normal, hablamos de una reacción inflamatoria positiva. Ahí vamos a ver también hematíes, etc. Ahí nos va a ayudar para ver la parte inflamatoria. Bueno, y ustedes secretina que todavía se utiliza también, y eso va a ser básicamente para ver insuficiencia pancreática. Bueno, ese es en resumen lo que vendría a ser parte del síndrome de malabsorción. También vamos a hacer el copro parasitológico funcional, búsqueda de parásitos. Se hace generalmente. ¿Por qué se hacen 3 muestras, doctor? Porque una muestra te da una eficacia de tanto, 2 muestras más y 3 muestras te aumenta la capacidad de tanto. Por eso que se hacen 3 muestras, ¿no? Bueno, finalmente la biopsia de intestino delgado en algunas situaciones puede ser importante en los estudios de malabsorción, sobre todo como la enfermedad de Muy bien, chicos, eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta, no, si no, no.